Bueno, como les decía, la clase de hoy vamos a hablar de cogeneración. El temario de la clase, vamos a definir la cogeneración, distinguir entre lo que son ciclo superior y ciclo inferior de cogeneración, hablar sobre las industrias que pueden utilizar la cogeneración o que con mayor frecuencia utilizan la cogeneración, ver los tipos de instalaciones de cogeneración, mostrar dos ejemplos de plantas que están instaladas aquí en Argentina y discutir brevemente las ventajas y las desventajas. Vamos a suponer que hay una industria que tiene un consumo intensivo de energía eléctrica, con lo cual tiene que comprar energía eléctrica en el mercado mayorista, y también tiene un consumo intensivo de vapor, con lo cual podría estar comprando combustible para alimentar su generador de vapor, y este vapor utilizarlo en algún proceso dentro de la planta. Esta empresa también podría hacer lo siguiente: si su consumo de energía eléctrica es muy intensivo, es muy grande, podría ser lo que Camesa define como autogenerador, es decir, tener una unidad de generación de energía eléctrica. Entonces, en vez de, en principio, contratar energía eléctrica, podría estar consumiendo combustible para alimentar su planta de generación. Y si tiene un saldo vendedor, puede poner el excedente de energía eléctrica que genera en el mercado y venderlo. También podría ser el caso del que no tenga saldo vendedor, sino que tenga saldo comprador, es decir, que no le alcance con esta unidad de generación para cubrir toda su demanda de energía eléctrica y tenga que salir a comprar en el mercado eléctrico energía eléctrica. Bueno, existen los dos casos. Hay autogeneradores con saldo vendedor y autogeneradores con saldo comprador. Acá, bueno, puse una turbina de gas, pero podría ser otra tecnología, ¿no? Para la autogeneración. En esta planta, la producción de energía eléctrica se hace en una instalación a tal fin y la generación de vapor para procesos se hace en una caldera, en un generador de vapor a tal fin, en instalaciones separadas. Otra posibilidad de lograr todo esto es a través de lo que se conoce como una planta de cogeneración. Una planta de cogeneración es, en esencia, producir de manera simultánea la energía eléctrica y el calor para procesos, dentro de la misma instalación, dentro de la misma planta de cogeneración. De igual manera, puede suceder lo que estábamos viendo recién, que esta planta de cogeneración tenga un saldo vendedor de energía eléctrica y esa energía ponerla en el mercado mayorista, o que tenga saldo comprador y aún así tenga que abastecerse de energía eléctrica. Podrían pasar cualquiera de las dos situaciones. Vamos a ver un poco cómo se resuelve esto, es decir, qué tecnologías hay que permiten lograr esto, ¿no? Antes vamos a hacer una distinción que es ni más ni menos que una definición que distingue entre lo que es una cogeneración del tipo de ciclo superior de lo que es una cogeneración del tipo de ciclo inferior. La cogeneración del ciclo superior, que es en la que vamos a hablar en toda la clase de aquí en adelante, consiste en utilizar el combustible en un ciclo de potencia, en una instalación para producción de potencia eléctrica, y utilizar el calor residual de este ciclo de potencia para producir el vapor, para cumplir con las necesidades de vapor de un proceso industrial, o utilizar una parte, no necesariamente tiene que ser un residuo, puede ser sacrificar un poco de la energía térmica, del fluido del ciclo, para utilizarlo como energía térmica en el proceso industrial. Y a la vez se produce la energía eléctrica que utiliza el mismo proceso industrial. Esto es ciclo superior. Ciclo superior porque el combustible se utiliza primero en el ciclo y el residuo, o aguas abajo, por decirlo de alguna forma, está el vapor de proceso. Distinto es cuando se trata de una cogeneración de ciclo inferior, donde con el combustible se, o sea, se quema el combustible para producir el calor que necesita el proceso industrial, y el calor residual del proceso industrial se utiliza para alimentar un ciclo de potencia y con eso producir energía eléctrica. Hay un único ejemplo que yo conozco de este tipo de cogeneración, que es el de la industria cementera, que tiene un proceso a alta temperatura, que en un momento del proceso hay que evacuar una enorme cantidad de calor, y bueno, ese calor que se requiere evacuar del proceso se puede utilizar para, eh, es decir, para que reciba la energía un ciclo de generación de energía eléctrica con ciclo Rankine orgánico, es decir, un ciclo
ranking similar a los que estuvieron con Flavia, pero el fluido de trabajo no es agua, sino que es una sustancia orgánica. Pero como les decía, esto no nos vamos a enfocar en esta clase, hoy vamos a hablar más bien de lo que es ciclo superior. Vamos a ver a continuación cuáles son las industrias donde más se utilizan las soluciones de cogeneración. Todo lo que aparezca acá con el loguito de Siemens es porque son algunas diapositivas que han sido sacadas de una presentación de Siemens, porque son proveedores de este tipo de instalaciones. El 27% dice aquí que es de la cogeneración, se da en la industria alimenticia, azucarera y de etanol. Otra parte importante en la industria química, petroquímica y refinería. Bueno, la industria del papel y la metalúrgica, ¿no? Como los grandes grupos de industrias que pueden utilizar la cogeneración. Vamos a ver ahora las distintas instalaciones que pueden existir para producir de manera simultánea energía eléctrica y vapor para un proceso. Una solución es la cogeneración mediante turbina de gas, donde tenemos la turbina de gas que ya hemos estudiado, conectada al generador eléctrico, y los gases de escape de la turbina de gas van a un equipo. ¿Qué equipo es este? Ustedes ya creo que a esta altura me podrían decir qué equipo es este, ¿no? Una cadena de recuperación. Exactamente. Es una caldera de recuperación de calor, pero lo distinto que tiene a la que vimos en la clase pasada, que era la que se usaba en un ciclo combinado, es que el vapor que produce esta caldera de recuperación de calor no va a alimentar una turbina de vapor, sino que va a utilizarse como vapor de proceso, como vapor de calefacción. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Aprovecha el calor de los gases de escape de una turbina de gas. Muy bien. Bueno, estas calderas de recuperación de calor pueden ser con fuego adicional o sin fuego adicional. Esta gráfica que está acá muestra distintas turbinas del catálogo de Siemens, turbinas industriales, la potencia que producen, y en este eje aquí está la potencia que produce la turbina, potencia eléctrica, y en este eje de acá las toneladas hora de vapor para proceso. Simplemente, no es para que recuerden los números, pero para tener una idea, más o menos, una turbina de el orden de los 60 megawatts puede producir sin fuego, o sea, todo lo que es la barrita negra, es decir, hasta la altura de la barrita negra, es sin fuego adicional en la caldera. Bueno, fíjense que una turbina del orden de los 60 megawatts produce en el orden de 100 toneladas hora de vapor. Ahora, con calderas que tienen quemadores adicionales, es decir, que no solamente utilizan el calor residual de los gases de escape de la turbina, sino que además tienen quemadores en la caldera, bueno, fíjense que la producción de vapor se puede prácticamente duplicar, ¿no? Pasar a el orden de los 180 toneladas hora. Bueno, esto lo vamos a mencionar muy rápidamente, porque es un caso muy particular, es utilizar el calor residual de la turbina de gas, es decir, los gases que expulsa la turbina de gas directamente para un proceso que requiere altas temperaturas, ¿no? Como puede ser un horno cerámico, ¿no? O para la industria del cemento. Bueno, esta es un poco más interesante, porque acá tenemos una turbina de gas que tiene acoplado su generador eléctrico, una caldera de recuperación de calor, una HRSG, pero esta HRSG está alimentando una turbina de vapor. Es decir, acá hay un ciclo combinado. Pero esta turbina de vapor tiene extracciones de vapor que se utilizan como vapor industrial en un proceso. Y en este caso, además, fíjense que la turbina, la descarga de la turbina se está utilizando para producir agua caliente también. Una corriente de agua caliente, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? Además, ¿no? Esto es una planta de cogeneración con ciclo combinado, con lo que vimos anteriormente, con esta que está acá. O sea, ¿para qué casos es adecuada una instalación de este tipo? Esto generalmente se utiliza cuando la planta industrial es muy intensiva en consumo de energía eléctrica,
pero no tanto en calor, en vapor de proceso. Porque fíjense que eh, la relación entre la energía eléctrica producida y el calor de proceso producido es más volcado hacia la producción de energía eléctrica, porque una parte de la energía de este vapor se utiliza para la generación eléctrica. En este caso, todo el vapor se utiliza como vapor de proceso. Entonces, esta instalación es común verla cuando la demanda de vapor para proceso no es tan intensiva como lo es la demanda de energía eléctrica. Bueno, otra instalación que es bastante común en las industrias que cogeneran es una instalación de este tipo, donde hay una caldera, un generador de vapor, eh, donde se produce vapor sobrecalentado que se utiliza para mover una turbina de vapor y con esto mover un generador eléctrico. Aquí saldría la generación de energía eléctrica. Y también esta turbina tiene una extracción de vapor y este es el vapor que se utiliza como vapor de proceso. ¿Qué ventaja puede tener una instalación de este tipo por sobre, por ejemplo, esta? ¿Se acuerdan? La otra era cogenerar utilizando una turbina de gas, esta, perdón. Acá tenemos la potencia que nos da la turbina de gas más el vapor de proceso. Y acá tenemos la potencia que nos da esta turbina de vapor y el vapor de proceso. Pero ¿tendrá alguna ventaja esto? ¿Utilizar una caldera donde quemamos combustible? Yo mientras me voy preparando el mate. Eh, Justo creo que mencionaste una, Pico, porque dijiste quemar Mm, combustible, justamente. sí, sí. sí, sí. Eh, bueno, esta caldera, perdón, esta instalación es común en industrias donde tienen algún subproducto que es combustible, ¿no? Industrias que producen o que tienen como subproducto bagazo, cáscara de girasol, etcétera, ¿no? Porque la ventaja de una instalación de este tipo es que prácticamente no hay limitación con el tipo de combustible, ¿no? Los generadores de vapor pueden adaptarse para quemar prácticamente cualquier tipo de combustible, sólidos, líquidos o gaseosos. En cambio, esta instalación solamente puede quemar o gas natural o diésel, ¿no? Porque el combustible se utiliza en una turbina de gas. Es decir, esta instalación es bastante común de ver, ¿no? Por lo que mencionamos recién. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí, Es sí. más, solamente una aclaración, pero en la guía práctica justamente tienen un ejercicio que plantea una aceitera que funciona de esta forma con un subproducto que tienen. Así que estaría bueno que después cuando los vean vuelvan a estos diagramas y al diagrama anterior también, que hay otro ejercicio que plantea lo mismo. Y la única aclaración que les quería hacer, que con respecto a lo que son las extracciones, siempre se confunden con el tema de extracciones regenerativas. Cuando hablamos de extracciones regenerativas, son para precalentar el agua de alimentación. Este tipo de extracciones son porciones de vapor que se sacan, se sacrifican, se toman para enviar al proceso, para calefacción de un proceso. No dejan de ser extracciones, pero no son del tipo regenerativas. Esas son particularmente las extracciones que se hacen con el fin de precalentar el agua. Esta no. Excelente, gracias, Fla. Bien, Fede. Bueno, y saliendo un poco de lo que es esta información que hemos tomado prestada de Siemens, vamos a mostrar esta información que también hemos tomado prestada, pero de otro fabricante que es Wärtsilä, que es un fabricante principalmente de motogeneradores, que bueno, ellos también ofrecen soluciones de cogeneración, pero con motogeneradores, ¿no? El motogenerador, como se los mencionamos brevemente, van a tener una clase con Juan, donde van a ver a fondo esta tecnología, pero es un motor alternativo que se utiliza para producir energía eléctrica, bueno, utilizar los gases de descarga de esos motores para, bueno, llevarlos a una caldera de recuperación y aprovechar el calor residual de estos motores. También existe la cogeneración con motogeneradores. Y bueno, como les decía,
hoy más temprano vamos a ver rápidamente dos ejemplos de plantas de cogeneración acá en Argentina. Una es la planta de cogeneración de La Plata, que está dentro de una refinería de YPF, y la otra es la central térmica de cogeneración de la localidad de Timbúes, en Santa Fe. Bueno, brevemente, la primera de ellas es una planta que tiene una turbina de gas con una potencia de 128 megawatts, produce 240 toneladas hora de vapor. Este vapor es utilizado en la misma refinería. La potencia, en el orden de 40 megas, se utilizan en la misma refinería y el resto se inyecta a la red, ¿no? Y se mete en el mercado eléctrico. Bueno, una parte de esa energía la utilizan otras plantas de YPF, es decir, cuando las otras plantas tienen que salir a contratar energía, utilizan esta energía y solamente pagan el peaje. Y bueno, de todas maneras les queda un remanente que pone en el mercado. YPF Luz es una división dentro de YPF que se dedica a proyectos de generación, ¿no? Bueno, en este caso es una planta de cogeneración que es operada por la misma empresa que tiene su refinería, es decir, todo manejado por la misma empresa. Distinto es el caso del otro ejemplo que les comentaba, que es la central térmica de cogeneración de la localidad de Timbúes, que es una central que la montó Albanesi, que es una empresa que se dedica a proyectos de generación de energía. Ahora vamos a ver un poco cómo interactúa con el proceso. Bueno, acá tiene una turbina de gas de una potencia eléctrica de 170 megawatts y genera 240 toneladas hora de vapor. Entró en operación la parte eléctrica en febrero de 2018 y la producción de vapor con la HRSG en 2019. Y bueno, la inversión total de toda esta planta de cogeneración fue de 195 millones de dólares. Esta planta de cogeneración de Albanesi funciona de la siguiente forma. Está emplazada a un costado de una planta de la empresa Renova, de una planta de procesamiento de soja, donde se producen varios productos de soja. Es una planta muy importante, de una magnitud muy importante, que tiene un consumo muy intensivo, tanto de vapor como de energía eléctrica. Bueno, el contrato que tiene con la empresa Albanesi es el siguiente. La empresa Albanesi montó esta central donde hace cogeneración con turbina de gas y todo el vapor producido por esta HRSG es enviado por un parral de tubos acá, que bueno, ahora lo vamos a ver un poco más de cerca, y se utiliza acá en la planta de procesamiento de soja. Y la energía eléctrica es volcada a la red. Lo distinto que tenía con la anterior, que acá son dos empresas separadas, ¿no? Pero bueno, esto se suele ver también. El corazón de esta planta es una turbina Siemens SGT-5 clase E, potencia 170 MW, de dual fuel, o sea, puede trabajar con gas natural o con gasoil, un rendimiento en condiciones ISO de 36,5% y una temperatura de gases de descarga de 536 grados Celsius y el caudal de descarga de 558 kilogramos por segundo. O sea, ahí pueden ver un poco la magnitud de la energía en la descarga de estos gases, ¿no? Este caudal y con esta temperatura, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de la planta. Algunas cosas ya seguramente les van a resultar familiares. Acá se puede ver la casa de filtros de la turbina, donde entra todo el aire que va a ir a alimentar la turbina. Adentro de este galpón está la turbina de gas. Se ve el transformador. Acá atrás, bueno, se puede ver un poco la HRSG con las dos chimeneas, la chimenea de bypass y la chimenea de la HRSG. Y bueno, vamos a mostrar otra imagen. Bueno, esta que está acá también se ven los mismos elementos que habíamos recién. Y se ve acá el parral
de caños que llevan el vapor a la planta de Renova y retornan el condensado al HRSG. Esto es una central de cogeneración con turbina de gas. Con una turbina de gas. ¿Alguna duda o algún comentario al momento? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, sí, vamos bien. Pero- genial. Bueno, porque lo que nos queda de esta presentación es simplemente discutir las ventajas y las desventajas de la cogeneración. La principal ventaja de la cogeneración es el ahorro en la energía primaria, porque se suelen utilizar soluciones de cogeneración cuando tiene un alto rendimiento, es decir, cuando el rendimiento es superior a producir las dos cosas por separado. Porque piensen que se aprovecha mucho la energía acá, ¿no? Porque la energía que libera el combustible, primero es aprovechada por la turbina de gas para producir la potencia eléctrica, y luego la caldera de recuperación de calor sigue extrayendo energía de esos mismos gases, ¿no? Entonces el aprovechamiento de energía es muy bueno. Entonces produce un ahorro de energía primaria. Otra ventaja es el incremento en la eficiencia de la distribución eléctrica, porque piensen que la energía eléctrica se está produciendo muy cerca del punto de consumo, ¿no? Como yo les decía, las soluciones de cogeneración se suelen utilizar en industrias que son muy intensivas en consumo de energía eléctrica. Entonces, no es lo mismo tener que traer esa energía desde lejos y utilizar las redes de transporte de la energía eléctrica, de redes de transporte y distribución, que tener la planta de generación al lado, ¿no? Eso es más eficiente la distribución eléctrica. No tiene que viajar tantas distancias la energía eléctrica. Bueno, lo que decíamos al principio está muy relacionado con la reducción de las emisiones globales. Hoy por hoy están cobrando fuerza las soluciones de cogeneración porque de alguna manera las emisiones globales, comparado con producir los mismos servicios por separado, suele ser mejor. Y bueno, la reducción en los costos de energía, los costos operativos, ¿no? Esas van a ser las ventajas de la cogeneración. Vamos a lo que no es tan lindo de la cogeneración. Bueno, la inversión suele ser muy significativa y suele ser más grande la inversión es decir, tener una planta de cogeneración que producir los servicios por separado, la producción de energía eléctrica y la producción de vapor para proceso. De todas maneras, esto está muy afectado por las variables del momento, ¿no? Pero bueno, suele ser así. En la bibliografía es lo que se suele indicar siempre. La complejidad en la operación y en la instalación, ¿no? Y en el diseño. Piensen que la caldera que produce vapor no tiene un quemador. Es decir, el quemador es una turbina de gas. Entonces, tienen que operar los dos servicios al mismo tiempo. Están sumamente vinculados uno con el otro, ¿no? Si ustedes lo hacen por separado, pueden cambiarle las condiciones operativas por separado y no se molestan, digamos. Pero acá están produciendo las dos cosas en la misma instalación. Están una de la mano de la otra. Eso hace que la operación sea un poco más complicada. Y bueno, todo esto creo que es una condición medio común para todos los proyectos, que son muy sensibles a los costos de la energía eléctrica y de los combustibles, ¿no? Pero bueno, eso son, en definitiva, lo que creemos nosotros, las principales ventajas y desventajas de la cogeneración. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Por el momento voy a dejar de grabar.